Audiencia de formulación de cargos lo encontramos tipificado en el artículo 595 del COIP, caso de intimidación. Contará en la primera parte la calificación de intimidación, la segunda como formulación de cargos y por último la resolución de medidas cautelares. La simulación de audiencia de formulación de cargos se tratará el tipo penal de intimidación. Este hecho es cometido en la ciudad de Machala y bajo la fragancia, así que también se aplicará sobre las reglas que rige, como lo determina en el artículo 527. Comenzaremos con la simulación. Muy buenas tardes, soy Amy Bastida, secretaria general. Con ustedes damos el ingreso de la presentación del juez Francisco Córdoba. Buenas tardes con todos y todas, por favor. Mi nombre es Francisco Andrés Córdoba, juez de garantías penales del Cantón Machala. Por favor, señorita secretaria, verifique que se encuentren las partes procesales para el desarrollo de la presente diligencia. Se verifica que se encuentren las partes procesales. Tenemos por parte de Fiscalía al abogado Renato Calle. Y por parte de la defensa tenemos al abogado César Sánchez. Ok, le pido al aprendido que mencione sus nombres, número de cédula, edad y dirección. Buenas tardes, señor juez. Les saluda Leonardo Paredes Pazmiño, un número de cédula 07020-65037 y con dirección la 10 de agosto y Sucre, con edad 25 años. Perfecto. Se les recuerda al aprendido que tiene que estar atento a todas las intervenciones del señor fiscal como de su abogado defensor. Se pone en conocimiento de las partes que la presente audiencia se rige bajo el artículo 563 del COIP con los principios de oralidad, publicidad, mediación y contradicción. Y se informa que todos los presentes la prohibición de grabar, fotografiar o transmitir la presente audiencia, ya que esta prevención pues, son para imponer las sanciones correspondientes y asimismo se les recuerda tanto la representación de la Fiscalía como la defensa acatar lo que es en los principios de buena fe y lealtad procesal y que se les recuerda en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, manteniendo una actitud de respeto, de intervención ética y se debe evitar el empleo de artimañas. Ahora sí procede a Fiscalía a rendir su versión. Muchas gracias, señor juez. Efectivamente, comparezco ante su autoridad en conformidad de como lo establece el artículo 195 de la Constitución. Las atribuciones que me confiere el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal. En calidad de fiscal de la ciudad de Machala, la Fiscalía apertura una investigación previa. Todo esto con el objetivo de reunir elementos necesarios de convicción para de alguna u otra manera determinar la existencia material de la infracción y asimismo poder determinar elementos que pudieran tener responsabilidad al señor Leonardo Alejandro Paredes Pazmiño. Es por eso, señor juez, que al contar con todos estos elementos, Fiscalía considera pertinente y necesario el inicio de la acción penal de conformidad, como está establecido en el artículo 154, perdón. Al respecto, se formulan cargos de la siguiente manera, señor juez. La individualización de la persona procesada es Leonardo Alejandro Paredes Pazmiño, de 23 años, estudiante, estado civil, casado, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliar en el barrio Las Mercedes, ciudad de Machala, provincia de Loro. Segunda la redacción de los sucesos. Aproximadamente a las 2 de la tarde del día 31 de enero del 2023, el señor Leonardo Alejandro Paredes Pazmiño llega al domicilio de Carlos Luis Cáceres Mendieta, en la avenida 25 de Junio y Buenavista. En esto puede percatarse que se acerca una camioneta marca JMC, virtud de placas OBC 1015, en el que venía conduciendo el señor Alejandro Paredes Pazmiño. Se baja del vehículo para amenazar al señor Carlos Luis Cáceres Mendieta, estando su familia, estando su hijo allí presente. La víctima llamó al ECU 911
para dar aviso, ¿no?, de la amenaza dicha por el señor Leonardo Alejandro Paredes Amigos. El señor Carlos Luis Cáceres Mendieta acude donde la Fiscalía a realizar la denuncia sobre las amenazas que recibe el 31 de enero. Mientras ocurría todo esto, el señor Leonardo Alejandro Paredes Pazmiño, ¿no? Esta puede ser la narración o es la narración, señor juez, de los hechos. Claro está. Como tercer punto, quiero indicar que los elementos que sirven para esta formulación de cargo son los siguientes: la historial llamada hecha al ECU 911 sobre la amenaza, la denuncia puesta a Fiscalía sobre la amenaza, y tercero, que es la versión por parte de la policía, ¿no?, que acudió al llamado de auxilio de la víctima, como podemos hablar. Tenemos la versión del señor Carlos Luis Cáceres Mendieta, quien manifiesta que se le ha amenazado por parte del señor Leonardo Alejandro Paredes Pazmiño. Con estos antecedentes solicita usted, señor juez, que notifique la presente instrucción fiscal al señor Leonardo Alejandro Paredes Pazmiño, pues en alguna forma ha infringido en calidad de autor el delito de lesiones tipificando en el artículo 154 del COIP, ¿no?, que nos indica. También se puede poner en consideración el expediente respectivo. Asimismo, señor juez, Fiscalía solicita que se ordene prisión preventiva para el señor Leonardo Alejandro Paredes Pazmiño, tal cual lo estipula el artículo 534 del COIP. Y se lo fundamenta, que el tipo penal que se investiga es que las amenazas que provocó, que tiene la prisión mayor a 1 año y no se ha podido de alguna forma verificar, ni tampoco se ha mostrado hasta la presente fecha un arraigo social por parte del señor Leandro o Leonardo Paredes. Por ello, señor juez, existe un peligro de fuga que pone en riesgo la comparencia del procesado. Y con esto puede que esté cometiendo, o bueno, que se quede en la impunidad, ¿no? Además, quisiera solicitar, señor juez, medida de protección para el señor Carlos Luis Cáceres Mendieta, que se encuentra estipulada en el artículo 558, los numerales 1, 2 y 3 del COIP, en el sentido que de alguna u otra forma el señor procesado de manera personal o terceras personas puedan cometer actos de intimidación como lo ha demostrado la víctima, ¿no?, que es Carlos Luis Cáceres Mendieta. Cabe recalcar que la presente instrucción fiscal se hará en un plazo máximo de 30 días. Asimismo, por efectos de contradicción, pongo a su disposición, señor juez, el expediente íntegro que está con el número 101-2023 para que en el conocimiento del abogado, de la parte de la defensa técnica, esté en conocimiento, y asimismo por el señor procesado Leonardo Paredes. Señor juez, esa es mi intervención, ¿no? Perfecto, hemos revisado los documentos y por el principio de contradicción se traslada a la defensa los documentos que son presentados por el señor fiscal. Señor, ¿algo que alegar, señor abogado del procesado? Nada por alegar, señor juez. Ok. Señor Leandro Alejandro Paredes Pazmiño, ¿está claro de la formulación de cargos por las que acaba de realizar el señor fiscal? Sí, entiendo por lo que me están, por los cargos que estoy siendo acusado. Queda claro que para el acusado y para el abogado el motivo de la formulación de los cargos. Ahora comienza su intervención, abogado César Sánchez. Con su venia, señor juez, quiero señalar que la posición de Fiscalía en cuanto tiene la obligación y el derecho de formular cargos son de lo que son los delitos de acción pública y las facultades que se le atribuyen como Fiscalía. En este caso, la defensa técnica asegura que ante los actos suscitados por el señor fiscal, mi defendido acató en defensa propia en base al artículo 33 que nos habla de la legítima defensa. La legítima defensa es cuando esto ocurre en defensa de cualquier tipo de derecho ante una agresión en la cual se debe concurrir los siguientes requisitos que vendrían a ser agresión actual e ilegítima y la necesidad racional de la defensa. Y asimismo también la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho.
Señor juez, está con el micrófono apagado. Ya, como nos indica la defensa sobre la prisión preventiva que pide Fiscalía, ¿qué tiene que decir sobre eso, abogado César Sánchez? La defensa técnica quisiera expresar sobre lo que nos indica el artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que es que en todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas, que es la privación, y esto se dará excepcionalmente cuando sea necesaria garantizar la comparecencia en el proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena. Y procederá por orden escrita de jueza o juez competente. Y recalco que las sanciones penales se basarán simplemente al círculo de lo indispensable. En este caso, señor juez, privar de la libertad a mi defendido sería un daño irreversible con todo lo que sucede en las cárceles de nuestro país, con los hacinamientos y las masacres que que ha habido en los últimos días, y es una solución imperfecta, por lo que no sería adecuado para mi defendido. En razón ante aquello, como arraigo social justificativo, en el que mi defendido comparecerá al proceso, el justificativo es el vínculo familiar, el vínculo con lo social y el vínculo laboral. En el vínculo familiar se presenta una partida de nacimiento de su hija, la cual ya tiene 12 años, en el que es responsable del pago de sus estudios y se adjuntan las facturas de los pagos de las mensualidades de su colegio. Y en el vínculo laboral se presenta el certificado de trabajo en el cual él se encuentra desempeñando en el municipio como un funcionario público. Y asimismo también se presenta lo que son los, eh, los antecedentes penales que no cuenta tampoco con ningún proceso vigente. Vínculo social, mostramos como un certificado que se encuentra estudiando la carrera de Economía en la Universidad Metropolitana con sede en la ciudad de Machala. En base a esto, me baso a que no se le dé la prisión preventiva y se dicten medidas cautelares, tal como lo tenemos establecido en el artículo 522. Hasta ahí mi intervención, señor juez. Ya, por el principio de contradicción se corre el traslado del documento a Fiscalía para la revisión. Señor fiscal, ¿tiene algo que agregar con respecto a lo mencionado por el abogado de la defensa? Claro que sí. Se demuestra el presunto arraigo social del señor Leonardo Alejandro Paredes Pazmiño, pues Fiscalía considera que no es suficiente, ya que la víctima se encuentra amenazada, ¿no? Por el señor Leonardo Paredes. La persona afecta, que está con el temor de que se tome represalias en su contra, que puede ocasionar daños que comprometan con la vida de la víctima. Así que le pido al señor juez que se niegue al pedido del abogado del procesado. Ok, se han escuchado en el desarrollo de esta audiencia de las partes en este proceso, teniendo en primer lugar la formulación de cargos por parte de Fiscalía, en los cuales se habla del artículo 154, que es el delito de intimidación. Y este jugador establece que existen indicios suficientes de responsabilidad contra el señor Leonardo Alejandro Paredes Pazmiño. Es por eso que se notifica en su contra con una instrucción fiscal que tendrá una duración de 30 días. También se da a conocer que el expediente va a estar a orden del abogado del procesado para su revisión para que en el momento realice una defensa técnica eficiente. En segundo, con respecto a las medidas cautelares que Fiscalía ha pedido para la prisión preventiva, conforme a que nos indica en el artículo 534, mientras que la defensa del procesado pide que se sustituya por medidas cautelares, que lo indica en el artículo 522, numeral 2 del debido, en el que establece la prisión preventiva es de carácter excepcional de última ratio. Con lo considerado en la base en los artículos que nos indica el 522, demuestra que se ha justificado el arraigo tanto familiar, social y laboral, por lo tanto se mantiene que según el artículo 77, número 1, manifestó la defensa, no es necesaria la prisión preventiva ya que existe un peligro de fuga, como lo mencionaba por parte de Fiscalía. Por lo que nos indica que el artículo 522, las medidas cautelares como la prohibición de salida del país, en las cuales se notificará a migración de Policía Nacional y también sobre la presentación periódica cada 7 días ante la autoridad que es la oficina del señor fiscal, con horario de 9 a 4:30 de la tarde. Se le otorga las medidas de protección a la víctima y también, señor fiscal, que le quedó claro sobre las resoluciones que se han tomado por este juzgador. Señor fiscal, ¿le quedó claro las resoluciones tomadas por este juzgador? Claro que sí, señor juez, me quedó claro. Señor abogado de la parte procesada, ¿le quedó claro las resoluciones tomadas por este juzgador? Sí, señor juez, todo claro.
Concluidos los puntos a tratar, siendo las 15 horas del día 1 de febrero, queda por concluida la presente audiencia. Muchas gracias. Gracias, señor juez. Señor juez, muy buenos días, muy buenas tardes, partes procesales. En la ciudad de Machala, siendo el 13 del mes de mayo del 2022, a las 12 horas con 40 minutos, en la sala de audiencias número 4, caso 7282-2022-02213 de la Unidad Judicial de Garantías Penales, siendo presente telemáticamente con competencia de delitos flagrantes, ubicada en la ciudad de Machala, ante el doctor César Sánchez, juez de la Unidad de Garantías Penales del Oro. Buenos días, señor fiscal, y presentes. Siendo el día y hora señalada para que se lleve a efecto la presente audiencia, comparecen el abogado Francisco Córdoba, fiscal. Buenos días, señor juez, parte, abogado procesado y presentes. La parte procesada, Rodolfo Cáceres, con su abogado defensor particular, el doctor Renato Calle. Buenos días, señor juez, y presentes en la sala. De esta manera comenzamos esta audiencia telemática. Gracias, señora secretaria. Una vez indicada la presencia indispensable con fundamento en lo dispuesto en el artículo 398, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, se da inicio y se declara instalada la audiencia telemática preparatoria de juicio. Se concede la palabra al defensor del procesado a fin de que se pronuncie respecto a vicios formales, respecto de lo actuado hasta el momento procesal, existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones perjudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. En esta primera parte, la defensa manifiesta que no tiene nada que alegar. Con el mismo propósito, se concede la palabra al señor fiscal. Como lo ha informado, señor juez, la Fiscalía manifiesta que no tiene nada que alegar y se ha respetado todas las garantías y derechos constitucionales, por lo que pido que se declare con validez el proceso. El señor fiscal manifiesta que llega a conocimiento de la Fiscalía por parte policial de detención de fecha el 10 de marzo del 2022, en el cual se indica que se ha procedido a la detención del procesado en la calle 25 de junio, casa número 12 de esta provincia del Oro, a las 23 horas, en el cual se indica que la policía lo ha detenido por circunstancias detalladas, obviamente en el parte policial, ¿no? Y en la grabación de audio que forma parte integrante de la presente audiencia. Se indica que la policía, estando en servicio por el sector, antes ya ha tenido el conocimiento que el hoy detenido se encarga, ¿no? A la compra y venta de cosas robadas y de dudosa procedencia, razón por la cual se realizó o se siguió un seguimiento, ¿no? Se realizó un seguimiento de este caso y las vigilancias correspondientes, en donde han visto que llegaban varias personas y que se entregaban cosas como paquetes, electrodomésticos, razones por la que la autoridad correspondiente ha realizado un allanamiento al inmueble ubicado en la calle Venezuela, casa número 18 de la provincia del Oro, lugar en donde reside y vive hoy el procesado. Y ha concentrado todas las evidencias detalladas en visto de que a 3 personas han ingresado y han embarcado cajas, ¿no? De cartón en un vehículo Chevrolet. Han encontrado laptops, varios electrodomésticos, joyas, aparatos electrónicos, etcétera, ¿no? Más evidencias detalladas en el parte policial. Hemos podido establecer, o se ha podido establecer, que parte de las cosas encontradas en el allanamiento al domicilio procesado han sido objetos que ha dejado su dueña Marta Suárez, para que el procesado lo pueda de alguna u otra forma arreglar. Y respecto a las joyas que se han procesado,
la documentación que acredita que eran para la comercialización, ¿no? Por parte de la esposa del procesado. Todos los objetos que se encontraron por el policía una vez realizado el reconocimiento y avalúo dio un valor de $4,000. Descripción del hecho presuntamente punible de alguna otra forma, ¿no? Que lo manifieste yo lo manifesté en mi primera intervención y que consta de alguna u otra forma en el parte policial. Los datos del procesado es Rodolfo Cáceres, de nacionalidad ecuatoriana, de ocupación de chofer profesional y dedicó a conducir taxis, ¿no? Tiene 35 años de edad, con cédula de ciudadanía 07504-36826, domiciliado en el sector Los Vergeles de esta ciudad de Machala. Por parte de Fiscalía se presentan los elementos de convicción que brinda por parte de la Policía Nacional. Claro que sí, señor juez, por parte de la policía, la detención y la denuncia verbal de los moradores del barrio, quienes indican que un ciudadano conocido como Rodolfo compra y vende electrodomésticos de dudosa procedencia, generando malestar tanto en el barrio y también indicar una orden de allanamiento dictada por la abogada Julieta Granda, jueza de turno, también levantando indicios encontrados en el inmueble allanado del mismo que no pudieron justificarse la propiedad. Todos los sujetos encontrados por parte de la policía una vez realizado el reconocimiento y el avalúo han dado un valor de $4,000. Las evidencias encontradas en el poder del detenido de la versión del procesado y el acta de reconocimiento del lugar de los hechos y de los vehículos. El informe de la investigación suscrita por el agente investigador del caso. Se concede la palabra al defensor del procesado. Estoy de acuerdo con la resolución de fiscalía en este caso, ¿no? No hay elementos de convicción. Y es más, hay una sentencia de la Corte Constitucional con respecto al artículo 202 del COIP, respecto que respecto que debe haber una audiencia, ¿no? Una audiencia, una sentencia, ¿no? Previa de robo o hurto. En este caso, no hay ningún denunciante. Por todo lo indicado, yo solicito que no se dicte un auto allanamiento a juicio y se dicte más bien un auto de sobreseimiento definitivo y ordenar la libertad inmediata de mi defendido. Esta acredita la propiedad y preexistencia de las cosas que están como evidencias, por lo que solicito que las cosas y el auto sea devuelto a sus legales propietarios en este caso. Escuchadas las partes de Fiscalía y del abogado procesado, considero y resuelvo. En la presente causa se han observado las reglas del debido proceso. No se han presentado cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad y de competencia y de nulidad que deban ser resueltas en instancia, por lo cual se declara la validez del proceso. Escuchados que han sido los sujetos de la relación procesal, al amparo de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 398, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, se anuncia la resolución misma que posteriormente en auto debidamente motivado será expedida en forma motivada conforme lo dispuesto en el artículo 130, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial y cumpliendo los requisitos del artículo 608 del COIP. Por cuanto, luego de concluida la instrucción fiscal y de los resultados presentados por Fiscalía, esta autoridad concluye que los hechos no constituyen un delito o los indicios no conducen a presumir la existencia de la infracción. En definitiva, no se ha justificado plenamente la existencia material del delito o se han establecido causas de justificación que eximen de responsabilidad al procesado, por lo que se dicta auto de sobreseimiento definitivo del proceso y definitivo del procesado Rodolfo Cáceres, razón por la que se dispone su inmediata libertad. Quedan los sujetos procesales notificados con la presente resolución, según lo determina el inciso primero del artículo 398, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, la intervención íntegra de los comparecientes a la presente audiencia y la resolución del señor juez debidamente motivada consta en la grabación anexa a este expediente. Se declara concluida la presente audiencia, siendo las 14:20, para lo cual queda como constancia y firman a pie de la presente al inscrito secretario de esta unidad que certifica. Gracias.